En 1938, en el Action Comics número 1, nació el primer superhéroe de la historia, bajo el nombre de Superman, que años después, concretamente en el 78, se convertiría también en uno de los primeros en ser adaptados a la pantalla grande, de la mano de Richard Donner y con Christopher Reeve como protagonista. Ahora, casi 50 años más tarde, después de haber pasado por otras tantas versiones, tenemos una nueva interpretación del personaje, de la mano de James Gunn, que prometió desde su anuncio devolver el tono más clásico al personaje. Y en este vídeo vamos a analizar en mayor profundidad y con la ayuda de Master 2000 esta recién estrenada Superman, analizando tanto el apartado técnico como todo lo relacionado al mensaje y la forma en la que trata a sus personajes. Antes de nada he de mencionar que este vídeo contiene spoilers, así que si aún no has visto Superman, te dejo por aquí mi crítica sin spoilers. Y es que está claro que el universo DC en cine, que había comenzado Zack Snyder con Man of Steel, fue poco a poco perdiendo el hilo, hasta convertirse en un auténtico caos en el que cada película iba por su lado, sin seguir una línea tonal clara. Por un lado estaban las películas de Zack Snyder, que pretendían tomarse más en serio, con una estética muy marcada, y por otro, productos como Aquaman, Shazam y otros tantos que se iban por otro lado, dando como resultado un universo compartido incoherente en el que cada uno quería hacer lo suyo, sin tener en cuenta el resto. Y ahí entran James Gunn y Peter Safran, que ahora pretende rebotear todo este universo, utilizando como pieza central Superman. Pero comencemos hablando de la estructura, porque no, Superman no es una película de origen ni cuenta con la estructura narrativa que más habitualmente se aplica al subgénero, sino que aquí arrancamos dando por hecho todos los anteriores sucesos que ya forman parte de la cultura más popular, y como pequeña explicación se nos sitúa con un texto inicial en el que se da parte de este contexto, sin sonar redundante, lo cual, si bien puede parecer sobreexplicativo, en este caso no me lo parece, pues la película no trata de eso, y esto ayuda a dar de una forma fácil y concisa el contexto que la película no va a dar. Así que no tengo pegas para esto, a diferencia de ciertos diálogos que se dan a lo largo de la película y que sí me parece que pecan de sobreexplicativos. Como ejemplo, podemos tomar parte de los diálogos con Lex Luthor, como cuando le dice a Superman sus motivaciones a la cara, como si no hubieran quedado claras, o mismo cuando lo presentan y uno de sus ayudantes dice directamente a otro cómo es que sabe contrarrestar a Superman y todo esto. Son cosas que en lugar de decirlas yo habría optado por mostrarlas, o si van a decirlas al menos que sea de una forma menos evidente, para que el espectador no se dé cuenta de que le estás directamente explicando algo a la cara. Pero bueno, este es un punto que ya mencioné en la crítica sin spoilers, así que no le voy a dar más vueltas. Y siguiendo con la estructura, si algo tiene Superman es un muy frenético ritmo narrativo. El primer acto consigue ser muy conciso para la cantidad de situaciones y personajes que ha de presentar, aparte del conflicto principal, del cual hablaremos. Y sin embargo, me parece que lo hace muy bien, aparte de ser un ritmo que no decae a lo largo del metraje, lo cual no es tan habitual en esta clase de películas, que suelen contar con un primer acto más potente para hacer conectar a la audiencia y un segundo más pausado hasta llegar al clímax, con un tercero en el que explota la acción. Aquí en cambio este ritmo es constante y el segundo acto se siente tan frenético como el primero, con un montón de situaciones y sobre todo escenas de acción. Es una película con muchas situaciones comprimidas en poco tiempo, por lo que juega con un ritmo más acelerado. Sin embargo, es cierto que esto puede llegar a jugar en su contra, llegando a dejar algo de lado a algunos personajes. A pesar de todo, creo que logra enfocar muy bien todas estas situaciones en tan poco tiempo, aunque no descartaré que creo que media hora de metraje más, bien aprovechado, no le habría venido mal. Pero profundicemos un poco más en cómo están representados los personajes, y en específico en Superman. Aquí ya desde el principio se nos muestra un Superman derrotado. Es la primera imagen suya que tenemos, cayendo del cielo, completamente acabado, marcando una distinción con el resto de adaptaciones. Este es un Superman más humano y como todo humano puede ser derrotado. No es un ser divino como quiso representar Snyder, es un Superman al que le duelen los golpes. No es un Superman débil ni mucho menos, pero tampoco es el ser invencible al que nos tienen acostumbrados. Simplemente es alguien con inmensos poderes, pero alguien
alguien al fin y al cabo, y de eso principalmente trata la película, de hacer ver al personaje como alguien y no como un ser divino, que también me parece interesante, pero tratándose de otro enfoque. Lex, al contrario, se nos muestra como alguien impulsivo y desequilibrado, alguien poderoso e inhumano por sus acciones, pero que termina mostrando su cara más débil, con este primerísimo primer plano llorando de rabia frente a su peor enemigo, sabiendo que está perdido. Hacen al fin y al cabo que sientas pena por él, mostrándolo como una víctima de sí mismo. Creo que ya ha quedado bastante claro que la dinámica entre Superman y Lex está fielmente llevada de los cómics, y muy bien conseguida. Lo que no ha sido tan fielmente sacado de los cómics es el desencadenante del conflicto principal de la película, la grabación de Jor-El y Lara, en la que revelan que Kal-El fue enviado a conquistar y no proteger la Tierra, al puro estilo Omniman en Invencible. Una grabación que, si bien rompe con el origen oficial del personaje en los cómics, creo que funciona bien como desencadenante en la película, y si bien por esa parte no respeta el material original ni el legado original de Superman, en la película como tal funciona. Ahora, como lector de cómics, personalmente comparto las quejas, porque tienen razón al decir que no están respetando el legado original, pero esto no quita que el conflicto esté bien llevado en la película. Simplemente una cosa no quita la otra. Bueno, y hasta aquí mi parte del vídeo. Ahora os dejo con el máster para analizar el impacto cultural y un poco más el mensaje de esta Superman. Así que sin más demora, voy a dar el relevo. Hey, ¿qué tal? Aquí el máster. YoKaiTuber saliéndose de su zona de confort para ayudar a su amigo Manu a hablar de la peli de Superman. Hacer al villano de esta película una combinación entre estos 4 pavos es algo bastante valiente. Para quien me diga que me lo estoy inventando, le recuerdo que Basil Burgos empieza la invasión diciendo que está liberando al pueblo de Yarhampur, nombre que suena como a árabe, pero luego a los soldados les dice que tiñan el suelo con la sangre de sus enemigos. Y por supuesto, son aliados de los Estados Unidos. Todo esto lo cuento no para decir jaja basado Gun, que también, sino porque este valor hace que este nuevo universo DC tenga un potencial brutal. Para entender por qué es tan buen inicio esta peli, es necesario compararla con esta y esta otra. No porque las odio o algo, sino porque también fueron el inicio de su propio universo de superhéroes. Iron Man 1 es una película de su tiempo. Es otra película 2000era más, donde el malo es un peligroso terrorista afgano. Este tropo vino condicionado por el atentado del 11 de septiembre, y en cierta forma se puede decir que tiene algo de comentario sobre el mundo real por ello, pero no es algo atrevido precisamente porque todo el mundo estaba haciendo lo mismo. No recordamos a Iron Man 1 como una película que destaque por cómo habló de la cuestión de los islamistas, sino como una película que tuvo el tema de los islamistas por el tiempo en el que salió. Man of Steel con Zod nos deja ver un villano que podríamos asociar con el autoritarismo y el supremacismo, pero son unas características que podrían aludir a cualquiera y al final quedan más bien como características de este personaje que como algo que nos hable del mundo real. X-Men, como todos sabemos, nos habla del racismo y de los conflictos civiles estadounidenses de los años 60, lo cual era bastante atrevido si hablamos del cómic. Pero la peli se hizo en los 2000, que aunque habían problemas y conflictos raciales en aquella época, no eran ni de lejos igual que 40 años antes. Nada de esto me parece que haga mala a ninguna de estas películas, pero sí que es verdad que no dan pie a un universo cinematográfico si lo comparamos con lo que es esta peli de Superman. Porque la crítica de esta película es una que no está haciendo nadie, sobre todo nadie en Estados Unidos, porque es precisamente el país que más está ayudando a estos conflictos que la película está reflejando. Están siendo los únicos que se están levantando sin miedo contra su propio gobierno. Esto hace que esta película vaya a quedar inmortalizada como un hito histórico del cine de superhéroes, y con el paso de los años, al recordar cómo fueron estos conflictos, acaben bien o acaben mal, vamos a recordar con ellos a la única película de superhéroes que los denunció, y por tanto tendrá una importancia que sobrepasará su cualidad de producto y lo elevará a una cuestión cultural en la memoria colectiva. Y si esta va a ser la tónica que seguirá esta franquicia, estaremos, con diferencia, ante el universo de cinematográfico de superhéroes más grande de todos los tiempos. Mucho más grande que Marvel, mucho más grande que los X-Men o que el anterior universo DC, algo totalmente increíble. Y ojalá sea así.
Y bueno, hasta aquí esta crítica un poco más completa de esta Superman de James Gunn. Ahora seguir viendo cómo evoluciona este universo. No olvides como siempre dejarme también tu opinión en los comentarios, y si estás de acuerdo o no con las reflexiones que se han hecho aquí. Pero antes de nada no olvides suscribirte y darle a la campanita, que dentro de nada subiré una crítica de los Cuatro Fantásticos, otro vídeo que también tengo pendiente. Dale al like si te ha gustado, compártelo, y ahora sí que muy buenas, y nos vemos en la próxima.